Serendipias, la ciencia de la cadena SER. El 8 de marzo de 1910 se aprobó la Real Orden que permitía que las mujeres se matricularan en universidades públicas sin tener que solicitar permiso especial al Consejo de Ministros. Ahora, más de 100 años después, sigue habiendo mucho que reivindicar. Habrá quien diga que antes de la Real Orden del 8 de marzo de 1910 ya había mujeres en las universidades españolas y que en parte pues, tendrán razón, pero una cosa es que pudieran y otra en qué condiciones. La ferrolana Concepción Arenal, por ejemplo, tuvo que disfrazarse de hombre para acudir de oyente a las clases de Derecho de la Universidad de Madrid. Y es que por aquel entonces la ley ni siquiera contemplaba que las mujeres pudieran acceder a las universidades. No lo tenían oficialmente prohibido, pero había un vacío legal del que muchos se aprovechaban. Precisamente por eso, en 1882 se aprobó una Real Orden para poner remedio a este sinsentido y ahora sí, prohibir que las mujeres se matricularan en centros de enseñanza superior. Hicieron falta 6 años más para que se dieran cuenta de que la solución pasaba por lo contrario. Y en 1888 acordaron que las mujeres pudieran acceder a las universidades, eso sí, si contaban con el permiso de un padre, un marido o el mismísimo Consejo de Ministros. E incluso así tenían que ir siempre acompañadas de un profesor. Gracias al feminismo, el presente es mucho más justo que el pasado y, con suerte, mucho menos que el futuro. Y vamos a empezar hoy con una sección muy especial que sé que le gusta a muchísima gente porque tenemos con nosotros a Evelyn Segura. Evelyn, ¿qué tal? Hola Ignacio, pues muy bien, muy contenta de estar aquí. Sí, contenta de estar aquí, contenta de haber estudiado ciencias, haber tenido oportunidades en la vida, ¿no? Teníamos esa introducción un poquito para poner en contexto de lo que vamos a hablar hoy. Pues sí, la verdad es que me siento muy afortunada por ello y también agradecida por las personas, bueno, sobre todo por las mujeres que lucharon para que hoy en día mujeres como yo pues hayamos podido cursar los estudios que quisimos y ejercer nuestra profesión con libertad. Pero, como bien has dicho, la lucha no ha terminado porque seguimos sin tener las mismas oportunidades ni tenemos un trato de igualdad. Y es que, perdona que no te deje hablar, Ignacio. No, adelante. Pero es que es un tema que me hierve la sangre. Mira, las mujeres no solo hemos sido discriminadas, ninguneadas, subestimadas, maltratadas en el pasado, sino que sigue siendo así en muchos lugares del mundo hoy en día. Y la verdad es que no me estoy refiriendo a acceder libremente y de forma igualitaria a unos estudios universitarios, que va, sino que me refiero a cosas mucho más básicas, como, no sé, como poder acceder a la educación primaria, escoger con quién casarse o poder bailar en público. Así que sí que es verdad que desde que nacemos, nuestra vida, la vida de las mujeres, está condicionada por nuestro género. Y, bueno, la verdad es que mucho mejor dicho, está condicionada por quien nos mira, nos juzga y nos valora por nuestro género y considera que ser mujer pues vale menos. Totalmente de acuerdo. Entiendo que por eso son tan importantes días como el 11F, el 8M y aunque, a ver, voy a repetirlo, ¿no? Pero totalmente de acuerdo, pero tu sección se llama Paranormal, pero no tanto. Entonces, ¿qué tiene que ver con todo esto? Pues mira, si mezclamos el tema de este programa, la ciencia olvidada, las injusticias contra las mujeres y mis queridos animales, hoy en Paranormal, pero no tanto, quiero hablarte de brujas. De brujas. Ostras, esto, claro, un tema nuevo, programa nuevo, tema nuevo. ¿Y qué tienes pensado? ¿Cómo vamos a empezar esto? Mira, las brujas son personajes de cuento, ¿no? De leyendas, incluso de películas y actualmente están representadas de formas muy distintas. Pero la imagen clásica, la más popular en el mundo occidental, yo creo que la describe perfectamente un niño. Concretamente, Neo, que es mi hijo mayor. Escuchemos. Me encanta. Neo, ¿cómo es para ti una bruja? Una bruja es una señora vieja con la piel verde, una verruga en la punta de la nariz. Claro, lo clava. Tiene una escoba, un sombrero puntiagudo y un vestido morado. ¿Una bruja? Tiene toda la razón del mundo. Sí, ¿verdad? ¿Qué claro. Qué descripción más exacta. Pero creo que vamos a hacer un poquito mejor los deberes hoy, ¿no? Vamos a hablar un poco mejor de lo que son las brujas.
Esta historia empieza en un mundo a medio camino entre la magia y la ciencia, donde la naturaleza parecía inexplicable sin mitos. Y tan increíble era un eclipse como adivinar el futuro en las vísceras de una liebre. Así nace la hechicería, que entreteje la superstición con un conocimiento folclórico de las hierbas medicinales y los astros. Muchas mentes inquietas acabaron coqueteando con estos conocimientos, y a la lumbre del cristianismo surgió el concepto de brujería. Hechiceras que habían hecho un pacto con un demonio. Las llamaron brujas, meigas, sorguiñac, y muchas estaban más cerca de ser botánicas o químicas que de arrodillarse ante el macho cabrío. Decenas de miles de mujeres fueron quemadas, ahogadas y desangradas por una tormenta perfecta de paranoia, ignorancia e interés. El fanatismo nunca ha atendido a razones. Y estamos hablando de una obsesión que, si bien puede empezar a fraguarse durante la Edad Media, luego cogió fuerza con la Edad Moderna, ¿verdad, Evelyn? Sí, es cuando realmente se hizo la verdadera caza de brujas. Y de hecho, de todas las que fueron acusadas, el 80% de esas personas eran precisamente mujeres. ¿Y qué características tenían? Porque queda claro que no eran ni verdes, ni tenían necesariamente verrugas, ni la nariz puntiaguda, ¿no? Pues mira, se considera que eran mujeres primero porque se creía que eran seres mucho más vulnerables, débiles, proclives al pecado y por lo tanto que eran víctimas perfectas para el diablo. Pero las características que solían reunir es que eran mujeres que pertenecían a la clase más pobre. Muchas veces eran mujeres que habían enviudado o que estaban solteras y la edad no tenía importancia. Si eran muy atractivas, brujas. Si tenían curiosidad por el saber popular, brujas. Si tenían, pues estaban conectadas con su sexualidad, brujas. Si cuestionaban la autoridad de Dios, se mostraban inteligentes. Si tenían mal carácter, si eran rebeldes, brujas seguro. Y si además tenían conocimientos científicos, pues no había duda que eran brujas. Así que, bueno, claro, pocas se libraban, ¿eh? O sea, todas las que tuvieran algún conocimiento de medicina, de botánica, tal vez, podían ser acusadas. Sí, claro, es que estamos hablando en una época donde las mujeres eran relegadas, sin acceso a ningún tipo de formación ni información, y donde los males o las incomodidades propias del género femenino pues eran ignoradas por completo, como pueden ser, pues no sé, los dolores menstruales o la asistencia en los partos, así que las supuestas brujas eran en realidad mujeres que estudiaban las propiedades medicinales de las plantas, de las setas, eran buenas observadoras del mundo natural, con el fin de encontrar remedios pues contra enfermedades, dolencias o también para mitigar el dolor propio, el de ellas y el de las personas que acudían a estas mujeres pidiendo ayuda, sobre todo mujeres. Y bueno, lo de los aquelarres es porque, claro, lo hacían a oscuras, se reunían de noche, porque estaba prohibido todo eso. Claro. De todos modos, quiero preguntarte por algo muy concreto y saber qué tiene de verdad, porque tengo entendido que tenían criterios, ¿cómo decirlo? Test diagnósticos para saber si alguien era bruja o no era bruja. No sé si has preparado algo al respecto. Sí, mira, fíjate que hubo un punto de inflexión en la historia donde esta caza de brujas se intensificó muchísimo y fue por un acto concreto en que se publicó una especie de libro, como una Biblia o una especie de manual de instrucciones para poder identificar, cazar y castigar a estas brujas, una especie de excusa que justificaba esta caza de brujas que se llamaba Maleus Maleficarum, y ahí había unas pruebas que se decían que se podían ejecutar contra estas mujeres y las torturaban para conseguir verificar si eran brujas o no, o si no, que lo confesaran de algún modo. ¿Quieres escuchar cómo era? Pues mira, te propongo que hagamos un viaje a Alemania, pero no de ahora, sino a una plaza de un pequeño pueblo en ese país donde la caza de brujas fue más cruel y que nos vayamos hasta esa época, hasta la Edad Moderna. Vamos allá. Sepan, señores míos, que las brujas flotan como la pútrida madera. Si la acusada de brujería, maniatada, flotara sobre el agua, culpable será. Pero si se hunde, aun a riesgo de perder la vida, podrá considerarse pía. Deja que el agua no reciba el cuerpo de aquel que, liberado del peso de la bondad, es llevado por el viento de la injusticia. Tengo que decir que qué buen español hablaban en la Alemania de aquella época. Es una maravilla. ¿Qué va? Es que además no solamente las culpaban, y ahí no era demostrar que fueras inocente, es que partías ya de esa culpabilidad, y era muy difícil librarse porque al final las sometían a tantas torturas y a tantas pruebas crueles que acababan confesando lo que la gente quería escuchar. ¿Y que qué más además se acusaban torturas? entre ellas. ¿Qué más torturas había?
¿Quieres saber más, de verdad? Por ahora sí, pero igual me arrepiento dentro de un ratito. Venga, vamos a escuchar. Venga. Las brujas, meretrices de Luzbel, arriman sus almas a las flamas del infierno. Si le diésemos un fierro encendido a la acusada y ésta logra sostenerlo, con sus palmas desnudas será por bruja y deberá pagar sus afrentas a Dios con la muerte. Si su mano se ampolla, tal vez sea inocente y rezaremos porque no la pierda. Se pone un poquito más oscuro todo esto, ¿no? Madre mía, es que le infligían un dolor hasta tal punto que no solamente podían llegar eso, ¿no? hasta la muerte, sino que en el caso de que se libraran, quedaban amputadas o marcadas de por vida. Y luego, claro. Te librabas esa primera vez de esa acusación, pero como era tan fácil acusar a las personas de brujería, te librabas una vez, pero podía ser que si ese juicio lo sobrevivías, volvieras a ser acusada nuevamente en un futuro. No había descanso. ¿Qué va? ¿Quieres saber qué más hacían con ellas? Es que si me lo preguntas empieza a tener dudas porque la verdad se pone más oscuro, pero venga, vamos con una última. Si la acusada tuviera una marca demoníaca en la piel y ésta no sangrara al ser violentada con una aguja ni doliera a la punción, entonces bruja será. Pero si derramase sangre o doliese la herida, entonces la aguja deberá proseguir perforando el cuerpo de su cuerpo, buscando los estigmas invisibles del maligno. Efectivamente, cada vez se pone más tenebroso, pero es la realidad. No estamos haciendo aquí teatro de nada. Por desgracia, fue la vida de muchas mujeres. De muchísimas. De hecho, se calculan, las últimas estimaciones es que murieron entre 40.000 y 60.000 personas y no tenemos registro de todas aquellas que murieron durante estas terribles torturas. Y es que las acusaban absolutamente de todo. No te creas que era solamente por hacer pócimas y medicamentos, sino que si había una desgracia, pues por ejemplo que hubiera una epidemia o que la cosecha no fuera bien o que alguien tuviera impotencia en el pueblo, pues también buscaban a quien estaba detrás de esa gran desgracia. Las acusaban de todo, pobrecillas. Evelyn, por desgracia te tengo que traer una mala noticia. No te voy a acusar de bruja, pero se nos ha acabado el tiempo. No Madre tenemos mía. para nada más. Y yo sé que tenías cosas preparadas de animales, como siempre, pero casi mejor nos quedamos con esto, que es lo central, lo humano, y ya otro día volvemos para hablar de animales. Pues haces bien porque tengo la escoba mal aparcada y prefiero que no me multen, que si me multan, Perfecto. que sea por bruja. Vale, pues muchísimas gracias, Evelyn. Tendríamos que dar paso a la tertulia, pero tenemos aquí a Laura y tengo que decirte, Laura, de verdad, que esta no es tu sección. ¿Qué haces aquí? A ver, que ya lo dije, Ignacio, pero es que me daba rabia que estemos hablando de la mujer en la ciencia y ser la única del equipo que no va a estar. A ver, ha estado Evelyn, sí. Luego viene Marta Sí. y yo no voy a estar. Bueno, pero esto tienes que preguntarlo antes, ¿no? No parece- Lo he hablado con Mario y Mario me ha dicho que podía venir. Mario, luego hablamos, ¿vale? Porque esto hay que comentarlo. Hacemos una cosa, ¿qué te parece si te quedas para el final del programa? Porque con Moure vamos a hacer una cosa especial y así pues participáis los dos. Con Moure. Con Moure. Vale. Pero te dejo hablar más a ti. ¿Me ¿sí? dejas? Vale, sí, por Vale, favor. me mira mal Moure desde la Vale, pecera. venga, pues voy a buscarlo, ¿vale? Vale, Te venga. veo luego. Hasta Vale, nos luego. vemos después. Y como decía, vamos con la tertulia. Ahora sí, ya sin más inconvenientes. Montserrat, perdona porque estás escuchando aquí en Tres Hijos del programa. Nada, yo encantada. Buenas tardes. Buenas tardes, Montserrat. Vamos a hablar de un tema muy importante y antes que nada quiero presentarte para que todo el mundo sepa quién eres. Montserrat Cabré y Pairet es catedrática de Historia de la Ciencia de la Universidad de Cantabria, donde ha dirigido el aula Isabel Torres de Estudios de la Mujer y de Género y el área de Igualdad, Conciliación y Responsabilidad Social. Montserrat, que ya lo hablamos antes, mejor Montserrat, quiero preguntarte muchas cosas, pero tal vez empezar por que me da la sensación de que cada vez conocemos más mujeres científicas en la sociedad, cada vez se difunde más esta perspectiva de la historia, pero aún queda mucho trabajo y voy a darte pie con una cosa, porque hemos hecho un sondeo rápido por aquí, por la redacción de la SER, y tenemos testimonios. Muy bien. ¿Tengo que saber el nombre? Ostras, me matas totalmente, ¿eh? Marie Curie. Es la única persona ahora mismo que recuerdo. Marie Curie, Margarita Val. ¿Cómo se llamaba? Margarita algo. Marie Curie. Y luego hay una que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Dame 5 minutillos que te lo digo. Dame una pista. Hostias, es difícil, ¿eh? Sigue costando muchísimo enumerar nombres de mujeres en la historia de la ciencia, ¿no? Pues sí, pues pienso que sí. Creo que
sí que es verdad que la mejoría es indudable con respecto a la situación de hace unas décadas, aunque el corte que nos has pasado pues no lo demuestre. Pero en general pienso que sí, que es el trabajo de investigación y también de difusión de la investigación que ha ido haciendo la historiografía feminista, pues también ha calado algo, ¿no? Pero realmente tengo la misma sensación que tú. Con frecuencia el conocimiento se reduce a poder nombrar un pequeño grupo de nombres, de figuras descontextualizadas, ¿no? Y sin saber demasiado qué significó su trabajo, ¿no? Ni en el momento que se desarrolló, sin conocer tampoco las líneas generales de la historia de las mujeres, ¿no? Claro. Me da la sensación de que hay también otro problema con todo esto, no solamente las mujeres que no conocemos, sino las mujeres que en su momento no fueron escuchadas y tenían cosas importantes que decir. Por ejemplo, yo te lanzo aquí una idea y tú me dices si estoy muy equivocado, pero sabiendo que has estudiado cuestiones de historia de la medicina, me viene a la mente Trota de Salerno con sus estudios de ginecología y obstetricia, que no se hicieron tal vez demasiado caso en el momento, a pesar de que fue un libro bastante compartido, bastante estudiado, y que ralentizaron el estudio de la medicina de la mujer. Sí, la verdad es que está claro, ¿no?, que para en la historia de la medicina, ¿no?, las mujeres han impulsado muchísimo el trabajo sobre y la investigación sobre el cuerpo femenino, su fisiología, su funcionamiento, de manera que realmente la historia de la medicina sin esas aportaciones se había ido desarrollando de una manera que no reconocía la diferencia sexual en su justa medida, ¿no? Y ha sido una historia androcéntrica, ¿no?, que ponía el centro de la atención en el hombre, entendiendo el cuerpo masculino, como el modelo, como el ejemplo, ¿no? Y eso ha tenido un influjo fuertísimo. Claro. Y ha sido precisamente el trabajo de las mujeres, y claramente tú mencionabas a Trota de Salerno en el siglo XII, ¿no? Pero también muchas más, ¿no? Las primeras médicas universitarias, por ejemplo, a finales del siglo XIX, en gran medida buscaron tratar y investigar problemas médicos vinculados a la salud femenina. Claro. Y es un hecho incontestable que el acceso masivo de las mujeres al ejercicio de la medicina ha propiciado cambios en el modo en el que la medicina se ha aproximado al cuerpo femenino, aunque todavía queremos que se produzcan muchos más, ¿no? Y tantos, quedan aún unos cuantos y tenemos que ponernos las pilas, la verdad. Pero lo que quiero preguntarte ahora es que estamos viendo esa visión general, un resumen muy por encima de siglos de injusticias. Tenemos, por un lado, mujeres que tal vez no pueden desarrollar sus vocaciones. Tenemos, por otro, estas mujeres que quieren aportar conocimiento válido y que se queda un poco en el tintero por culpa de estos sesgos. Y luego otra cuestión que quería preguntarte y es justificaciones supuestamente científicas para defender la inferioridad de la mujer. Esto también ha ocurrido, ¿no? Pues sí, efectivamente, diferentes sistemas médicos a lo largo de la historia han elaborado teorías, ¿no?, que desvalorizaban el cuerpo femenino en relación a su fisiología, presentándolo como frágil, vulnerable, incluso como venenoso, o también interpretando de una manera muy negativa las características concretas de su anatomía, ¿no? Pero claro, es que la ciencia está imbuida de valores culturales de la sociedad, que es quien la produce, y la ciencia ha legitimado la existencia del patriarcado, ¿no? Ha legitimado con argumentos pretendidamente científicos los sistemas de subordinación de las mujeres, justificándolos con argumentos racionales, ¿no? Para Aristóteles, por ejemplo, esto es bastante conocido, ¿no? Pero el cerebro de las mujeres era demasiado frío y blando, ¿no?, pensaba, para poder desarrollar un pensamiento riguroso. O incluso en el siglo XIX se defendía, esto también es otro ejemplo bastante conocido, ¿no?, que las cavidades craneanas femeninas, al ser más pequeñas que las masculinas, contenían cerebros que eran necesariamente menos dotados para el pensamiento científico que los de los hombres. Que por suerte con el tiempo hemos descubierto que todo esto es pseudociencia.
Efectivamente. De todos modos, hemos hablado hasta ahora de la medicina y ciencia. Hay muchísimas más y muy distintas. Y para hablar de ellas, tenemos también con nosotros a Carmen Magallón. ¿Qué tal, Carmen? Hola, buenas tardes, sí. Buenas tardes. Para quien no sepa quién eres, que debería saberlo perfectamente, Carmen Magallón es licenciada en Física y doctora en Historia de la Ciencia. Es catedrática de Física y Química de instituto y ha dado clases en centros de secundaria y como asociada en la Universidad de Zaragoza. En los últimos años dirigió una fundación de investigación para la paz, investigó y publicó pioneras españolas en la ciencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carmen. Y quiero preguntarte algo, antes que nada. ¿Esto que has escuchado de la medicina, ves que se traslada a física y química? Sí, por supuesto, a todas las ciencias, pero curiosamente quería decir que muchas de las mujeres científicas que no conocemos hoy fueron conocidas y reconocidas en su tiempo. Por ejemplo, Hipatia de Alejandría. Hipatia de Alejandría, que fue astrónoma, matemática y que tuvo una escuela, pues fue muy reconocida. Por eso cuando Amenábar hizo aquella película de Ágora, pues se preguntó, ¿pero por qué no conocíamos a esta gran científica? Claro. Es decir, ha habido procesos de ocultamiento y sobre todo de transmisión del conocimiento de estas científicas. De hecho, hay un libro que se llama Mujeres de Ideas y lo que los hombres han hecho con ellas. Claro, es muy interesante. Me parece muy curiosa esta dicotomía entre cómo de reconocidas eran en vida y qué testimonios acaban perdurando en el tiempo sobre ellas. Sí, por ejemplo, entre las físicas pues tenemos a Émile de Châtelet, que tradujo los Principia de Newton, que son la base de la mecánica clásica, o sea, lo que estudiamos en física en los niveles desde los elementales hasta los superiores. Y bueno, Madame de Châtelet, pues además de traducirlo, hizo una monografía sobre la naturaleza del fuego. Pero en sus libros tuvo que poner Voltaire, que era su amante, poner, este libro no lo he escrito yo, lo ha escrito Émile de Châtelet, porque si no la autoría, eso lo sabe también Montserrat Cabré muy bien, el problema del reconocimiento de la autoría de las mujeres pues ha impedido que las conozcamos. Claro. Porque no se transmiten y porque se han ocultado. Eso es una limitación importante. No sé si es hacer un poco historia-ficción, pero me parece un ejercicio interesante, así que lo voy a sacar a la palestra. Todo esto me recuerda a un vídeo que se viralizó hace unos años, que hizo la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas sobre el efecto Matilda. Si queréis lo escuchamos un momentito y os pregunto sobre él. Estupendo. ¿Te imaginas qué habría pasado si Einstein hubiera nacido mujer? Pues que probablemente hoy no sabríamos quién es Einstein. Y es que los méritos de sus descubrimientos se los habría llevado algún compañero de investigación. Este fenómeno, que se conoce como efecto Matilda en honor a Matilda Joslyn Gage, la primera activista en denunciarlo, señala la injusticia que ha ignorado de forma sistemática los hallazgos de brillantes... Por suerte nos va sonando más lo del efecto Matilda. No sé si vosotras lo habéis estudiado un poco más o habéis tenido contacto con este concepto. Bueno, sí, la verdad es que sí. Y además, sí. que seguro que Carmen también, por supuestísimo, ¿no? Yo quería señalar algo sobre el efecto Matilda que no quedó reflejado en este vídeo tan interesante y tan oportuno de la AMID, ¿no? Y además que animo mucho a ver porque visualmente es muy atractivo. Pero lo que quería señalar es que... este efecto y su nombre, ¿no?, lo acuñó una historiadora de la ciencia norteamericana que se llama Margaret Rossiter, ¿no? Rossiter, que en cierto modo es mi maestra. Sí, claro, sí. Y que publicó un artículo sobre ello en el año 1993, hace por lo tanto 30 años, ¿no? Y claro, es ahora cuando estamos hablando de él en los medios de comunicación. Pero... Sí, perdona, Carmen, adelante. No, que se tarda en conocer, desde luego. Y lo que decías de que determinados conocimientos, si hubieran sido hechos por una mujer, no los hubiéramos conocido, pues... bueno, hay casos flagrantes, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en Rosalind Franklin, que proporcionó las placas cristalográficas que permitieron
diseñar el modelo del ADN, o sea, y que Watson y Crick, que trabajaban con ella, lograron el premio Nobel. Y ella la relegaron. Estas son injusticias que se pueden buscar, ¿no? Ahora que habéis hablado de los premios Nobel, permitidme que haga un comentario, porque tengo aquí un dato que me ha parecido, me pareció muy curioso cuando lo descubrí, por desgracia ya me he acostumbrado a verlo, y es que solamente el 1,8% de los premiados con el Nobel de Física han sido mujeres. La gente dirá, bueno, lo estudiaban menos mujeres, pero desde luego había más mujeres que un 1,8% en las clases. Sí, realmente en la física ha sido una de las disciplinas que ha habido menos mujeres, todavía hay pocas, así como la química, sin embargo, ha sido un poco más, ¿no? Una ciencia de mujeres, o sea, ya desde la alquimia. Las químicas, incluso las ingenierías químicas. Yo tengo un ingeniero químico, un hijo, y cuando se graduó, contabilicé, el 75% eran mujeres, eran chicas, ¿no? Entonces, sí, estoy recordando, al hilo de lo que dices, un editorial de la revista Science que decía, ¿cuántas Lise Meitner se han quedado por el camino? Claro. Lise Meitner, que realmente proporcionó las bases teóricas de la fusión nuclear y tampoco se le reconocieron mucho, ¿no? Sí, me ha gustado que puntualices, perdona, no quería interrumpir, ahora os doy paso, pero me ha gustado que puntualices que el ingeniero químico que tienes es tu hijo, para que nadie piense que tienes un ingeniero químico en el armario ahí colgado, esperando a ser usado de alguna manera. Tengo un ingeniero químico metido aquí. Claro, exacto. Perdona, que te he Fue una interrumpido. traición, porque su padre y yo somos físicos. Claro, claro. Uy, hay chistes sobre ingenieros químicos que no vamos a hacer aquí, ¿verdad? Creo que querías decir algo cuando te interrumpí. La verdad es que era simplemente sobre, al hilo de esta conversación, sobre el efecto Matilda, ¿no? Y la falta de reconocimiento del trabajo de las mujeres, ¿no? Y es que precisamente lo que es interesante de la formulación del efecto Matilda, ¿no? Que recoge recoge y reelabora sobre la formulación de Robert Merton, de un clásico de la sociología de la ciencia, que elaboró el efecto Mateo, por el cual él lo que veía es que determinados científicos tienen un sobre reconocimiento, acumulan ventajas, ¿no? En el sentido en el que un reconocimiento lleva a otros, ¿no? Entonces, ese sobre reconocimiento que tienen algunos, ¿no? Son esos mateos, ¿no? Es lo que Rossiter reelaboró explicando cómo ese sobre-reconocimiento de quienes están en la cima de la profesión y van acumulando, ¿no? Hace que otros se vean empequeñecidos y que ese empequeñecimiento del prestigio y de la autoridad recae e invisibiliza a las mujeres, claro. ¿no? Entonces están los Mateos, ¿no? Y las Matildas, ¿no? Por eso reelaboró utilizó, ¿no? este efecto que realmente explica cómo funciona la ciencia, ¿no? Pero Merton, claro, no explicó nada sobre la participación de las mujeres en la ciencia, ¿no? Esto es una elaboración de Rossiter. Claro, pero bueno, ya es un paso. Claro, algo avanzamos. Sí. Y me temo que ya no tenemos tiempo para más en la tertulia. Es que además veo que esto está cogiendo carrerilla, pero no tenemos nada de tiempo. A mí me gustaría solo decir que además de recuperar a las científicas, hay que reconocer que ellas hicieron preguntas nuevas, ampliaron la ciencia, no solo fueron víctimas, no solo han sido olvidadas, escondidas, sino que ofrecieron soluciones y desde luego plantearon problemas. Eso es interesante. Claro. Cuanto más plural es la comunidad científica, las preguntas son más interesantes también. Pues volveremos a hablar de este tema porque efectivamente es muy interesante y sobre todo es muy importante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Muchas gracias a vosotros por esta labor que hacéis. Sí. Nada, un placer. Serendipias, con Ignacio Crespo. Mario, ¿qué nos traes hoy?
Pues verás, Ignacio, hoy vamos a hacer el antinoticiero, porque voy a contarte cosas que pasaron hace muchos años, con lo cual, pues noticia, pues no. De actualidad pues no tiene poco, ¿no? Pero vamos a intentar hacer un poco de justicia histórica, porque vamos a hablar de descubrimientos de investigadoras que no tuvieron en su momento la visibilidad que merecían. ¿Qué te parece? Me gusta muchísimo. Venga, pues si te parece, vamos a hacer un poco de radio vintage. Venga. Ay, qué bonito. Qué bueno. A ver, hola, ¿se oye? Sí. ¿Bien? Sí. Mira, Ignacio, pues te cuento. Estamos en pleno 1857 y el American Journal of Science acaba de publicar un descubrimiento inquietante. Resulta que la investigadora Eunice Newton Foote ha concluido una serie de experimentos en los que llenaba campanas de vidrio con aire y estudiaba cómo variaba su temperatura al exponerlos a la luz solar. Y sorprendentemente, los recipientes que contenían aire húmedo se calentaban más ante una misma fuente de luz. Dicho de otro modo, retenían mejor la radiación. Y lo mejor es que estamos ante un descubrimiento que no puede ser más actual, porque este experimento sienta las bases del famoso efecto invernadero, implicado en el calentamiento global, aunque tardaremos todavía unos años en llamarlo así. Y no fue un camino de rosas para Eunice Newton Foote, porque según declaró, no le han puesto nada fácil publicar sus resultados y tuvo que pedirle a un compañero de trabajo que presentara su investigación en un congreso al que no le dejaron acceder. Esto de la justicia histórica me está gustando. Igual te lo pido en otros programas, ¿eh? Cuando quieras. A mí me encantaba. Siempre dispuesto a hacer más, justicia, ¿no? Justiciero histórico. Venga. Tengo más, mira. Una investigadora acaba de descubrir que el núcleo de nuestro planeta está formado por dos capas metálicas diferentes. Su nombre es Inge Lehmann y lo ha deducido a partir de los terremotos. Tras varios años estudiando las distintas velocidades a las que se transmiten por la Tierra un tipo de ondas sísmicas llamadas P, ha llegado a la conclusión de que esa diferencia de velocidades se debe a que atraviesan sustancias de densidades diferentes, que tiene que existir, por tanto, un núcleo interno sólido separado de un núcleo externo fundido. Ambos metálicos, eso sí, aunque por ahora, que estamos, por cierto, en 1936... me había olvidado. La comunidad de sismólogos parece desconfiar de sus resultados porque, en fin, porque sí. Pero bueno, dentro de unos años esta misma investigadora descubrirá otra frontera en el manto terrestre, que es la capa que hay entre la corteza y el núcleo de nuestro planeta. La primera acabará siendo conocida como discontinuidad de Wicher-Lehmann-Jeffries y la segunda simplemente como discontinuidad de Lehmann. Dime una cosa, ¿qué ha sido más difícil? ¿Buscar los casos y contarlos o pronunciar Wicher-Lehmann-Jeffries? Ha sido más difícil pronunciarlo. Yo con las lenguas germánicas no me entiendo muy bien, Ignacio. Pero me ha gustado mucho esto, ¿eh? Bueno, pues si quieres ya para el mes que viene quedamos en 2023. Venga, Perfecto. Es más fácil de ubicar. Pues ahí quedamos. Regreso al pasado con Marta Seror. Marta, ahora tienes cabecera. Te hemos quitado un poco el rollo ese de viajar al pasado que sea exclusivo tuyo, porque Mario lo acaba de hacer. Ya lo he visto. Ya, te está copiando, pero tienes cabecera. Bueno, me vale también. Una cosa por la otra, ¿verdad? Sí, estoy contenta. Vale, entonces, sabiendo que estás contenta y que por lo tanto puedo pedirte cosas, te voy a pedir que empieces tu sección. ¿Qué nos has traído hoy? Pues hoy os he traído un salto en el tiempo, también, pero más pequeñito. De este que yo creo que todo el mundo que nos escuche lo puede recordar. ¿Cómo de pequeñito? Pues de unos 10 añitos. ¿10 años? O sea, nos ponemos que en 2011. Bueno, pues un poquito más de 10 años. Sí, una decena. Perfecto, ¿escuchamos el resumen? Eso es. En 2011, el mundo se encuentra en plena crisis financiera y las bolsas de toda Europa se tambalean ante la incertidumbre. En el Magreb estalla la primavera árabe. La rebelión popular en Túnez se extiende, amenazando a algunas dictaduras y regímenes del norte de África y del Medio Oriente, como Egipto, Yemen, Argelia, Libia y Marruecos. El descontento global provoca protestas y manifestaciones alrededor del mundo y desencadena un efecto dominó que llega hasta España, donde las manifestaciones que comenzaron el 15 de mayo se extendieron por todo el país. Había nacido el 15M. En Japón, un terremoto provoca el accidente nuclear de Fukushima. Y a miles de kilómetros, en Lorca, se produce otro seísmo que se cobra la vida de 10 personas. En directo y se está cayendo, cuidado. También en 2011, mientras Neptuno completa su primera órbita alrededor del Sol desde su descubrimiento en 1846, tiene lugar el estreno mundial de Juego de Tronos.
Estamos a unos minutos de que nos llame Nacho de Ser Historia y diga que dejemos de hablar de historia en un programa de ciencia, también te digo. Es muy épico también. Sí, pero esto de 2011 está justificado. ¿Qué ocurrió científicamente ese año? ¿Qué es lo que te llamó tanto la atención que has querido traerlo aquí? Ocurrió un hecho para mí y para mucha más gente revolucionario, que fue la fundación de la web Sci-Hub. Vale, que Sci-Hub es Sci-Hub. Sci-Hub, Eso vale. es. Y aparte de cómo se escribe, cuéntale a la gente que nos está escuchando qué es. Pues Sci de Science, de ciencia, y Hub de repositorio. En realidad es una plataforma, una web, donde están almacenados muchísimos millones de artículos científicos que de otra forma no podrían encontrarse. Voy a decir una cosa y me corrige si me equivoco, pero esto es una web pirata, vamos a decirlo con todas las letras, que permite que ahora mismo, para que la gente entienda su importancia y por qué nos interesa a todos, permite que todos los doctorados de España y casi todos los estudiantes de máster puedan estar investigando, obteniendo información y accediendo a sus propios artículos científicos sin pagar por ellos. Es lo que sostiene la ciencia en España, ¿es así? Pero en España y en el resto del mundo, pero ¿tú bueno, qué crees? Hombre, pero vamos a lo nacional. Sí, básicamente es eso. Y no solo eso, sino que yo lo veo un poco como, no tanto piratería, sino liberación, ¿no? Un poco el Robin Hood de la ciencia. Porque ahora mismo para acceder a investigaciones científicas que hayan sido publicadas tienes que ir a una revista y posiblemente pagar por ella. Y esto va por nosotros, por los científicos y por los aficionados que quieran leer investigaciones. Eso es. Como no todo el mundo tiene por qué haber accedido a un artículo científico, pues pasa básicamente como en los diarios electrónicos. Tú quieres leer algo y en el momento de acceder te dice, no, aquí no puedes leer. O no te lo puedes descargar, eso es, si no pasas por por caja. Claro, y esto, Sci-Hub, fue una posibilidad para saltarse esas barreras, para que de repente cualquiera pudiera decir, oye, yo quiero leer este artículo de tal revista, voy a hacerle un poco la vida a la revista, voy a entrar, voy a saltarme sus barreras y leer. Pues sí, de hecho no creo que fuera tanta la intención de hacerle la faena a las revistas, que creo que era un daño colateral, sino más una filosofía de creer en una ciencia abierta, un conocimiento masivo, público para todo el mundo, y que la ciencia avanzara de una forma gratuita. Pero esta idea que has empezado a comentar, ¿de quién es? Vamos a ponerlo un poco en contexto. Le vamos a poner un nombre y un apellido, Alexandra Elbakian. Esta es una mujer, iba a decir chica, porque es muy joven. Es que esto ocurrió durante su doctorado, era muy jovencita. Claro, ella se estaba graduando y intentó encontrar la información necesaria para sus estudios, descubrió que no podía acceder a ellos y como además es una desarrolladora de software bastante inteligente, pues decidió crear esta página por sus propios medios y saltándose un poquito, como decías antes, no sé, los modos, no le gustó a determinadas editoriales científicas y académicas, saltándose un poco los procedimientos normales, pero bueno. No vamos a recomendar aquí necesariamente que la gente, bueno, pues se ponga a entrar en Sci-Hub para acceder a las cosas. SCI-HV. No vamos a recomendar, pero vamos a relatar una realidad, porque fíjate que hemos hecho una encuesta por redes sociales, aprovechando que esto ya empieza a tener tirón por los medios, y hemos preguntado cuánta gente ha utilizado Sci-Hub. Parece ser que si nos quedamos con la gente que, y esto ha contestado 4.000 personas, 4.000, la gente que ha estudiado ciencias, de entre ellos, pues fácilmente más de un 90% han utilizado Sci-Hub alguna vez, han pirateado artículos científicos. Hasta este punto sostiene la ciencia. Y ojo, porque si nos quedamos con los que no se han dedicado a investigar, la mitad también han accedido a artículos científicos a través de esta web. Es inevitable. El tráfico es brutal el que tiene. Bueno, y es que además, si te metes en esta página, que no vamos a recomendar que os metáis, pero tiene cosas muy entretenidas, Alexandra tiene un seguimiento de la estadística de la gente que pasa por ahí, de la cantidad de artículos que se descargan. Lo lleva bastante al día, como también lleva al día el dominio sobre el que se tiene que apoyar, porque obviamente a estas editoriales no les gusta nada que esto pase de forma gratuita. Entonces recibe ataques, demandas, recibe de todo la mujer. Incluso una casi condecoración de la revista Nature en 2016 como la persona científica, bueno, la pirata, la reina de la piratería más importante del año. Se ha convertido en una de las personas más influyentes de la ciencia en nuestra época. ¿Cuántas tesis doctorales están dedicadas a ella? O con agradecimientos a Alexandra Elbakian. Exacto. Vamos, hay que... No queremos que nadie entre,
pero imagínate que lo hacen sin querer. Está bien que sepan cómo se entra para evitarlo. Ups. Entonces, cuéntanos un poco cómo funciona esta web. ¿Cómo es capaz de saltarse esos cortafuegos y darnos acceso a tanto conocimiento? Perfecto. Pues Sci-Hub funciona tal que así. Vale, tú tienes un artículo científico que quieres consultar con su nombre y su apellido. Entonces, introduces un identificador en Sci-Hub para publicaciones electrónicas en el buscador con un DOI o Digital Object Identifier, que es la etiqueta básicamente permanente y única de ese artículo. Sci-Hub comprueba si el artículo solicitado está disponible en otras bibliotecas fantasma. Si es así, realiza la petición a través de un servidor intermediario que asegurará el anonimato de la comunicación. Si no está disponible, Sci-Hub sortea el muro de pago correspondiente para recuperar el documento desde el sitio web del editor que lo contiene. Esto lo hace a través de las credenciales de las suscripciones de personal académico de todo el mundo. Pueden ser donadas o no. En este segundo caso, Sci-Hub almacena una copia del archivo para ponerla a disposición de los usuarios, tanto en este repositorio como en otros, que hay bastantes más bibliotecas fantasma como esta. Entre esta música y estas indicaciones nos queda sincronizar los relojes y empezar el atraco, es a lo que suena. Sí, sí. Bueno, pero podemos resumirlo también diciendo que independientemente de cómo consiga hacerlo, es tan sencillo de operar como entrar en una web de Sci-Hub, poner ahí el enlace a la web, o este código DOI que has comentado, que cada artículo tiene su propio código, su propio registro, y te lo devuelve directamente. Te da el PDF ahí descargado. Hay algunos que no, tengo que decir. Vale. Se han dado casos. O sea, a mí me ha pasado. Pero la gran mayoría sí. De hecho, también en las estadísticas que aparecen en esta página, casi o más del 90%, por ejemplo, del Sevier, los contiene Sci-Hub. Y cerca del 90% de otras editoriales están metidos ahí. O sea que si queréis buscar algo interesante que leer... Diremos una cosa por contexto para que todo el mundo lo sepa y ya terminamos la sección porque no hay tiempo para más, pero recordemos que estos artículos científicos que envían los científicos que han estado investigando no se les paga a los investigadores por ellos. Es más, a veces los investigadores pagan y luego no pueden acceder a sus propios artículos y hacen que la universidad pague 2 veces lo que ya ha pagado como una inversión de investigación. Es increíble, es una historia como para contar en otro programa. Es tremenda, por la democratización del conocimiento científico. La ciencia libre. Muchísimas gracias, Marta. A vosotros. Moure oye voces. Tenemos el estudio bastante lleno porque, como siempre, Moure está en la sección de Moure y tenemos en este caso a Laura también. Hola, que me he colado. Hola a los dos. Laura, Hola. Me viene muy bien que estés aquí con nosotros porque hoy hemos hecho algo distinto, ¿verdad, Moure? Sí, hemos hecho algo diferente porque, claro, yo estaba pensando, mira, cómo en un programa dedicado al papel de la mujer en la ciencia voy a invitar aquí a una mujer y le voy a explicar cosas que me ha preguntado la gente, va a quedar de mansplaining. Un poquito de mansplaining. Muy mansplaining. Entonces hemos dicho, vamos a hacer un girito y dedicar esta sección al mansplaining, que está mucho más presente en la ciencia de lo que parece. Y por eso le he pedido a investigadoras, a gente de los campos, a mujeres del campo de la ciencia, que nos manden sus experiencias de mansplaining. Vale. A ver qué nos encontramos, testimonios de mansplaining. De todos modos, me parece que podemos empezar, ya que tenemos aquí a Laura, preguntándole si ha vivido alguno de estos casos y también que nos cuente un poquito qué es el mansplaining. Sí, bueno, pues empiezo por lo segundo, ¿no? El mansplaining es cuando te tratan con condescendencia por motivos machistas. Normalmente es un hombre que te habla de algo, un señoro, pues que te habla de algo que tú sabes y además él sabe que tú lo sabes. Que es tu disciplina. Que es tu disciplina, que eres experto en eso y sin embargo pues te da como lecciones además de... Por ser mujer. Sí, simplemente ¿Y te ha por eso. pasado? Sí, sí me ha pasado. O sea, el mansplaining es un poco condescendencia con olor a Brummel, condescendencia con olor a esmegma. Sí, tiene ese toque que yo a veces pues decía, bueno, no sabrán quién soy, ¿sabes? Y es normal, ¿sabes? O sea, somos muchos científicos y no tienen por qué saber quiénes somos todos, pero cuando acabas de dar una conferencia del tema
Es que eres doctora en astrofísica, quien no lo sepa, que lo sepa ahora. Doctora en astrofísica. Sí, bueno, pero... ¿Y te han venido a contar? Sí, pues me han venido a decir a veces sobre hablar sobre telescopios. Cuando yo trabajo en un observatorio, estoy metida en proyectos de satélites que se van a lanzar ahora en el futuro. He trabajado con datos del GTC, del VLT, y me han venido a decir que a ver si me entero un poco de cómo van los telescopios, y me han empezado a hablar de cosas que es que encima no se entiende. Que es lo típico, que luego... Y tengo como que escuchar la chapa que me están dando y bueno, y en un caso me llegaron hasta a insultar. ¿Qué dices? Sí, al terminar me dijeron, es que además lo que eres es una payasa. Ostras, esto ya es sí, que es el siguiente nivel. Que me das la lección de la que no tienes ni idea. Además bueno, yo... Siendo tu tema, bueno, y por desgracia no te ha pasado solamente a ti. Dices que tienes testimonios, ¿verdad, Moure? Sí, tengo testimonios de mujeres que han vivido este tipo de situaciones en las que un hombre les ha dado lecciones cuando ellas dominan ese campo y ese señor pues muchas veces no. Pues vamos a escuchar alguno. Venga. Bueno, pues a mí un chaval me intentó explicar las estaciones meteorológicas. Yo por aquel entonces estaba estudiando un máster en meteorología y este chaval lo sabía. Y encima me las explicó mal. ¿Cómo explicas mal esto? Dices primavera, otoño, verano, invierno. Por ese orden. Me ha gustado mucho el lo sabía, porque me recordaba a esto de... Tengo una amiga que... Bueno, te voy a decir, la amiga soy yo. Igual, lo sabía. Es un poco así. Este testimonio ha sido anónimo, así que no podemos agradecerlo en concreto a una persona, pero agradecemos en general. Y el siguiente sí que es de una persona en concreta, ¿verdad? Tenemos ya nombres. Sí, el siguiente es de Nayara. Una situación típica es cuando en una reunión con varias personas haces un comentario, explicas algo o lanzas una propuesta y esta propuesta se ignora muchas veces por la audiencia hasta que un hombre la vuelve a relanzar, la vuelve a explicar con sus propias palabras o incluso con tus mismas palabras. Esto me ha pasado a mí. Propongo un nuevo término, ya que no sé si esto se debería considerar mansplaining. Remake. Sería una especie de mansplagiarism, como mansplagio o algo así, porque realmente lo que están haciendo es coger tus propias palabras y volverlas a explicar para una audiencia más grande y hacerlas suyas, claro. En ningún caso suele haber crédito a quien ha propuesto dichas palabras. Nayara, aparte de haber creado un término que me encanta, porque me parece que es bastante útil, es maravilloso. Es investigadora en el Centro de Investigación AZTI, para que pongamos un poco en contexto los testimonios que nos llegan. Muchas gracias a Nayara, porque eso nos ha traído un concepto nuevo que creo que es muy habitual. Yo tengo que decir que a mí me pasó esto y agradecer a un compañero, también hombre, que estaba en la sala y dijo, también estaría bien que incluyéramos a Laura, que fue la primera que lo mencionó. Claro. Pero tuvo que ser otro compañero el que lo dijo. Esto es una realidad, al final es vuestro día a día muchas veces. Sí, y lo ignoramos a veces pues por seguir nuestro día sin estar todo el día amargadas. Claro, ¿y alguna vez por alzar la voz en una situación así, tú o compañeras tuyas se han visto en situaciones de tener problemas en el trabajo, por decir, que esto lo he dicho yo? Sí, es que al final te tratan como una histérica, ¿sabes? Si haces ese tipo de comentarios. Bueno, pues tenemos otro testimonio que es el de Anabel, que es doctora y profesora universitaria en estadística. Pues estaba en un congreso y había estado escuchando una charla que tenía en parte que ver con mi investigación y quise hacer algunas preguntas concretas sobre ese tema, ese punto de la charla. Bien, cuando llegó el turno de preguntas, pregunté y el señor que estaba explicando pues empezó a explicarme mi área de investigación con todo lujo de detalles porque yo no había entendido muy bien lo que él había querido contar. Unos minutos más tarde otro compañero hizo la misma pregunta que yo, básicamente cambiando un poco, pero la misma pregunta que yo, y a él sí le respondió a la pregunta sin explicarle, por supuesto, nada de lo que no había entendido de su charla. Claro, porque él lo había entendido todo fantásticamente, claro. Por lo visto. Es que qué hostia tiene la gente, ¿eh? Y fíjate, los señores. Lo que me sorprende es que le dejaran hacer la pregunta, porque a mí me ha pasado de que saben que yo soy experta en el área, otro compañero que ha dado una charla y yo quiero hacer la pregunta y la persona que está dando el turno de palabras no dármelo. Y yo de esa me acuerdo de estar sentada al lado de mi director de tesis y decirle, no me van a dar la palabra. Y mi director de tesis me dijo, no, tranquila, te la van a dar. Y cuando dijeron, bueno, pasamos al siguiente speaker, ¿no? Y mi director de tesis me miró que no se lo podía creer lo que está ocurriendo. Increíble. Y yo era algo que ya lo estaba viendo. Es que llevo media hora con la mano levantada y lo saben.
Tenemos tiempo para uno más, Maure. Elígeme ahí uno, porque nos ha mandado unos cuantos y no vamos a poder poner todos, pero un último. El último nos lo manda Sherezade, que es postdoc en el Instituto de Alergología en el Hospital Charité de Berlín. Adelante. Como estoy segura que tenéis muchos testimonios de mansplainings incómodos de manual y que reflejan la realidad de lo que vivimos día a día, quizás este sirva para dar una nota positiva o quizás un poco esperanzadora de que las cosas están cambiando, y es algo que me ocurrió hace un par de semanas en mi canal de Twitch, donde hago divulgación científica, y en concreto estábamos hablando de alergias. Una persona del chat me comentó un tipo de alergia y yo contesté que esa alergia no existía o yo no tenía constancia de que eso fuera una alergia como tal. Y esta persona pues se ofreció a explicarme por qué pensaba que sí existía. Cuando ya contesté que, bueno, que yo era alergóloga, que me había hecho un doctorado en alergias y que un poquito sabía del tema, un poco entre risas, esta persona dijo: vaya mansplaining, me acabo de marcar, perdóname, no volverá a ocurrir. Entonces, bueno, que he pensado que quizás estaría bien también compartir un ejemplo de cómo todos seguimos remando en la dirección que yo creo correcta. Es el segundo "perdón, no volverá a ocurrir" más legendario que he escuchado. Sí. Yo estaba pensando lo mismo, no me atrevía a decirlo. Oye, pero también esto yo creo que es importante, también cuando nosotros localicemos, nos demos cuenta de que hemos tenido una actitud machista, pues oye, darnos cuenta, pedir disculpas y pues decir, pues no va a volver a pasar, que muchas veces tenemos ese miedo a reconocer que todos los hombres podemos tener todavía sesgos machistas y que sepamos reconocerlos, sepamos que los tenemos y así pues seamos capaces de eliminarlos de nuestras vidas y de hacérselo saber a los que los están cometiendo también. Decirle, tú, estás haciendo mansplaining. Hay que darnos un tirón de orejas a veces, ¿verdad? Sí, a veces. Pero también, o sea, es algo que tenemos que ver nosotras también. O sea, nosotros lo vemos más, ¿no? Pero sí, hay un sesgo inconsciente que a veces también nosotras sin querer lo hacemos. Entonces, lo bueno es irlo identificando, ir modificando esas actitudes. Ponerle ganas y analizar. Pues sí. Eso es. Pues fíjate, Maure, porque no voy a despedirte hoy. ¿Ah, no? No, hoy no. Pero no es porque te vayas a quedar a dormir aquí, es que he pensado que queda más bonito que un programa como el de hoy, que está dedicado a la mujer en la ciencia, pues no lo despida yo, y lo despida Laura, que la tenemos aquí. Pues sí, oye. ¿Sí? Qué bien. Pues nos despides a los dos, si te parece, y luego despides el programa, ¿sí? Sí, pues muchísimas gracias, Ignacio, Maure, por haber venido. Gracias. Y nos vemos en el próximo Serendipias. Puede parecer extraño que cierre yo el programa de hoy, pero seguramente también lo pareció cuando las universidades se empezaron a llenar de mujeres, cuando, en realidad, lo curioso, y por qué no decirlo, lo vergonzoso, es que alguna vez nos estuviera prohibido estudiar. Aquellas mujeres empezaron a desbrozar un sendero que muchas hemos atravesado más tarde. Gracias. Aunque nuestro derecho a estudiar ya no sea un debate, todavía queda mucho trabajo por hacer, muchos nuevos caminos por descubrir donde la mirada femenina será fundamental, necesaria e inspiradora. La ciencia crece y progresa con la diversidad. Por eso no podemos olvidarnos de la mitad de la humanidad y dejar a las mujeres fuera de los equipos de investigación. Todos estos cambios, aunque suenen egoístas, no tratan solo de que las niñas disfruten de un mundo más justo. Se trata también de que las mujeres de hoy, de este presente, podamos vivirlo. Serendipias, con Ignacio Crespo.